Tenemos que anhelar estar en la presencia de Dios junto como familia. Parte de eso voy a hablar el día de hoy. Quiero hoy empezar a predicar, ¿verdad? En compañía de dos personas. Leo, vente para acá, vente, Kirby. Pónganse aquí un momentico. Usted me va a robar. Está viendo la humanidad de Leo, si peleamos, ¿quién gana? La lógica dice que Leo, ¿verdad que sí? Y si viene con Kirby, me esperó en la vida. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, un poquitico más allá, y usted va a venir a mí a agredirme. ¿Verdad? Yo estoy aquí. Ustedes me van a robar, no sé. Vénganse para acá, quieto, carechivo. ¿Ah? Para allá. Para allá, vaya. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo que me iban a robar? Lo que hace un arma. Ellos que me iban a robar a mí, porque se sentían guapos y apoyados, porque según la lógica ellos me iban a ¿verdad? Le doy más grandote. Y Girbe, que se le une también, nada. Ellos tenían una fortaleza y se creían indestructibles, hasta que yo saqué un armita. Le quité la fortaleza a ellos y ahora me puse fuerte yo. Si yo quiero le digo, agáchate, ellos iban a agachar, siéntese, quítese la ropa, todo. La prédica hoy se llama Mi Arma. Así a lo maracucho, Edwin, ¿verdad? Escuche, vio lo que causó un arma. Sí vio lo que causó un arma. Una persona venían a agredirme y yo saqué un arma y a esta persona le quité su fortaleza porque ellos venían creyendo que ellos mismos eran. Y apenas yo saqué el arma, ellos se quedaron sin arma. Le quité su defensa y ahora yo tengo una defensa. Vamos a darle un fuerte aplauso a ellos. Gracias, muchachos. Conte que aquel fue la que me trajo la pistola. ¿Cómo se llama la prédica de hoy? Mi arma. Miren lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 13. Y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mi arma espiritual, porque así como hay armas físicas, nosotros tenemos también armas espirituales. Hoy vamos a hablar de las armas espirituales. Según lo que acabo de leer ahorita, mi arma espiritual es la palabra de Dios. Se lo vuelvo a leer. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos un arma espiritual con que le damos a Satanás. ¿Sí? Cuando viene a los problemas, a las enfermedades, a la pobreza, a la escasez, tenemos un arma que es la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen esa arma bien afilada? Qué bueno, porque entonces se va a sentir identificado con la enseñanza del día de hoy. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios, es decir, mi arma, es viva y eficaz, y más constante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Si yo le fuera disparado a uno de estos sujetos, verá que el proyectil fuera penetrado también. ¿Sí están conmigo o no? Las armas se hicieron para defenderse, para causar daño. Y dice que la Biblia tiene tanto poder que penetra hasta partir el alma. ¿Qué tal? Y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. En una oportunidad, yo estaba allá en Ocumare, siempre cargaba un bolso con un poco de libros y cosas y papeles allí y la Biblia. Y me acuerdo que me conseguí con unos amigos de la mala vida. Entonces ellos me dijeron que cargas ahí, carga la pistola. Yo dije, sí, yo cargo aquí la de 66 beta. Y digo, ¿cómo así? ¿Tiene una pistola de 66? Sí, no, sí, cuando le saqué la Biblia, 66 libros tiene la Biblia.
que bien utilizado van a ser para nosotros un arma bien de bendición para nuestra vida. ¿Sabía por qué? Porque ella va a penetrar hasta allá donde tú no llegues en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposo, en la vida de tu socio, en la vida de tu vecino, en la vida del presidente. Muchas personas quisieran tener una pistola para hacer muchas cosas y tienen ahí la Biblia y no la utilizan, que es muy lamentable. Porque es, sacando esa enseñanza, ¿verdad? Que viene con todo lo que estoy predicando ahorita de salvar vidas. Muchas personas, yo no sé si ustedes se han preguntado, ¿por qué se nos hace tan cuesta arriba escuchar la palabra o dar la palabra? Venir para acá a congregarnos a veces es una lucha para muchos. Los que no han aprendido a manejar la bicicleta, esa es una cosa seria. Estoy aburrido, no estoy aburrido, voy si tengo ganas y si no tengo ganas. Para los que ya hemos recibido la palabra, hay una lucha para nosotros ahora llevar la palabra de Dios. ¿Cuánto tienen el tríptico? ¿A cuántas personas le ha podido usted dar la palabra? Hay una lucha porque ese es un arma letal para bendecir a muchas vidas, empezando por nosotros. Con la palabra derribamos fortaleza, porque ella es viva y eficaz, según Hebreos 12. ¿Cómo así? ¿Cómo que la palabra es viva y eficaz? El que trajo papel y lápiz empieza a anotar, porque voy a dar unos cuantos versículos. La palabra de Dios es viva. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 21 nos demuestra que la palabra es viva. Podemos ver que la palabra que sale de la boca de Dios empieza a crear cosas. Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Digo, hágase el mar, y el mar se hizo. ¿Sí están conmigo? Es decir, que una palabra de Dios hace vivir las cosas. ¿Sí están conmigo? Es decir, al que creían que estaba muerto en las drogas, usted le puede declarar la palabra de Dios y esta persona puede empezar a vivir. El matrimonio que ya está con la firma de separación de cuerpo, usted puede ir allá y darle una palabra de Dios y ese matrimonio puede empezar a vivir. ¿Están conmigo? ¿Por qué es viva la palabra? Porque ella vino a traer vida. Dios ha traído su palabra a este mundo para que tengamos vida y vida en abundancia. En el principio de todo, la cosa estaba en caos. Dice Génesis capítulo 1, pues la tierra se encontraba desordenada y vacía. ¿Qué fue lo que trajo orden y llenó la tierra? La palabra de Dios. Hay muchos hogares vacíos, sin orden. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? La palabra de Dios que va a traer vida a esos lugares. El libro de Juan dice, todas las cosas por él fueron hechas. Juan 1:13. Nosotros en un tiempo éramos también esa tierra desordenada y vacía, siendo la palabra la que obró nosotros un milagro para que hoy día podamos decir, tengo vida en abundancia, tenemos vida eterna. Muchos de los que estamos aquí veníamos con una vida desastrosa. No teníamos nada, pero cuando alguien llegó y nos dio la palabra de Dios, porque no fue la persona, ¿verdad que sí? Hay muchos que nosotros conocíamos y nadie, pero cuando esta persona se nos acercó y soltó la palabra de Dios, en nuestro interior empezó a removerse algo. ¿Cuántos sintieron paz? A mí la palabra me dio paz. Tenía unos pensamientos desordenados, estaba desordenado por dentro, yo no sabía dónde estaba la paz, pero apenas yo escuché la palabra de Dios aquel domingo, la paz volvió a mi mente. Por eso es que la paz es viva. Conocer la palabra de Dios, viva de Dios, es trascendental para nosotros, para no seguir desordenado y vacío. Es decir, si usted es la persona que ha venido acá a escuchar la palabra, pero se va y no sigue alimentándose de la palabra, usted va a seguir estando vacío. Porque nosotros diariamente debemos llenar nuestra vida. ¿Cuántos están haciendo dieta absoluta desde hace un mes? ¿Verdad que no? Hasta que hace dieta come. Necesitamos comer, igualmente nuestro espíritu necesita
alimentarse de la palabra de Dios. Y la palabra es poder de vida. La palabra de Dios es viva porque Dios dijo y todo fue creado y se hizo cuanto Él quiso. Así lo dice el Salmo 115, versículo 3. Cuando la palabra de Dios llega a alguien, esta persona cambia. ¿Sí están conmigo? Si no, veas en el espejo y digan, qué bonito estoy. Pero ¿de cuándo empezó esto? Esto empezó de que la palabra empezó a administrar nuestra vida, de que nosotros empezamos a agarrarnos de la palabra. Es importante saber, conocer, entender y discernir todo aquello que Dios tiene para nosotros, comprendiendo que es a través del verbo de Dios, es decir, la palabra, la acción de Dios a nuestro favor. La palabra de Dios no solamente es viva, sino también eficaz. Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10. Allí encontramos a Jesús en el camino, que se topa con un sirviente que era empleado de un centurión, el cual aquel hombre, sujeto a autoridad, le manda a decir a Jesús: no importa que tú vengas a mi casa, solamente di la palabra. Si quiere, busque la Biblia y rápido, búsquela para que usted vea. El centurión dice eso: escucha, no venga Jesús, solamente di. ¿Por qué la palabra de Dios es eficaz? Porque ella tiene poder para cambiar, transformar, sanar, cambiar las cosas. Aquí en Lucas 7 vemos cómo aquel centurión que llama a Jesús para que viniese a sanar a su empleado, solamente lo que le interesaba era que Jesús dijera la palabra: di que mi criado es sano. Lamentablemente muchas personas vienen a las congregaciones, no solamente aquí y otras: si el pastor me ora, yo soy sano. Y escucha, agarraste la palabra de Dios que el pastor dijo, no, te perdiste ya todo. ¿Dónde está? ¿Sí le agarraron o no? Esa es una de las intenciones que nosotros debemos ir a la iglesia. Señor, tú solamente di la palabra que yo la voy a agarrar. Di la palabra. ¿Por qué? Porque sé que la palabra es eficaz. ¿Crees tú que la palabra de Dios es eficaz? Tiene poder, fuerza y produce resultado. Este hombre que podemos conseguir en Lucas, él creyó, pero para creer debió conocer primero, porque si tú no lees, ¿qué vas a creer? Aquella persona que dice, yo tengo fe y no lee la escritura, usted está mal, porque nunca usted va a creer algo que no sabe. O si no, va a creer culturas que están fuera de Dios. Cuídate que yo te cuidaré. Eso lo dijo Dios. ¿Verdad que sí? Muéstrame eso en la Biblia. Eso no está en la Biblia. ¿Sí están conmigo? Este hombre es digno de admirar porque la fe que este hombre deposita en la palabra eficaz de Dios fue poderosa, que sanó a la hora aquella persona. Muchas personas tienen a la vida por nada, porque ese es el trabajo de Satanás, para que la gente no viva de la eficacia de ella. Su palabra nunca vuelve vacía, sino que la palabra de Dios viene a prosperar, y Satanás por eso es que tiene una lucha para que usted lleve el tríptico, para que yo predique, para que la palabra de Dios se expande por muchos lados. ¿Por qué? Porque ella es eficaz. Ella va a ir a la persona indicada para transformarla. Mira lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 29. Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen la escritura y no conocen el poder de Dios. Es decir, que la palabra de Dios trae el poder para nosotros, para hacer, obtener, crear lo que nosotros queramos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? No ignorar su eficacia. No podemos que yo voy a escuchar la palabra. Yo voy a ir al pastor a hablar. Si usted viene a mí a hablar, usted está frito. Si usted viene a escuchar la palabra de Dios, usted va a ser bendecido. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a Papá Dios. Por ignorar esta verdad, muchas personas se divorcian.
por ignorar que la palabra es eficaz, se ennovian con el menos indicado, aún estando en la iglesia. Sabemos que la Biblia dice que el yugo, no te enredes en yugo desigual, pero aún estando en la iglesia, la palabra no direcciona. Porque yugo desigual no solamente se requiere de que el otro sea santero y tú cristiano. Puedes estar en la iglesia, ¿verdad? Y ser un profesional. ¿Y qué demanda la ley de la igualdad? Por favor, trata de encontrarte una persona que vaya con tus metas. Porque si no va con tus metas, está frito. Tarde o temprano esa relación se va a fracasar. Muchos quieren ir al cielo, pero por no conocer, por ser ignorante de la palabra, no se congregan. Y resulta que la Biblia dice que en el cielo no vamos a congregar. Por eso es que nosotros no podemos ser ignorantes de la palabra de Dios, porque ella es eficaz para transformar nuestra vida. No ignoremos la eficacia de la palabra, sino que más bien, al contrario, seamos entendidos y no para discutir, como muchos andan por ahí. La palabra no va a venir a nuestra vida para discutir, sino es para enseñar, sino es para vivir a través de ella mejor, para conquistar, para llevársela al necesitado. Eso es lo que quiere Dios. Isaías capítulo 55, versículo 8 dice: mis pensamientos no se parecen a nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Es decir, hoy quiero que tú te lleves el conocimiento de la palabra, que es viva y eficaz, pero no para pelear, es para que tú estés bien y que todo lo que tenga a tu alrededor esté bien. Si una persona viene a discutir contigo la palabra, es mejor que cierre la boca. Se gana también callándose la boca. Porque si tú te vas a poner a discutir con la palabra de Dios, lo que tú vas a decir, lo puedes perder hasta que la otra persona no te dé cuenta. Su palabra nos defiende del enemigo. Efesios capítulo 6, versículo 17, como le acabo de decir ahorita, la palabra de Dios es nuestra espada. ¿Contra quién? Contra Satanás. La palabra de Dios fue la que defendió a Jesús. Mateo capítulo 4 dice que Satanás se le apareció en unos ayunos a Jesús y le ofreció 50,000 cosas. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? La palabra dice, la Biblia dice, escrito está. ¿Cómo vamos a vencer al enemigo? Pastor, dame la pistola esa que sacaste ahorita. No, mi hermano, el arma que usted necesita es la palabra. ¿Cuántos tienen problemas ahorita? Levante la mano. ¿Con qué usted va a resolver esos problemas? ¿Cuál es la herramienta que Dios nos dio? ¿Cuál es el arma que Dios nos dio? ¿Cuántos de esos problemas cree usted que Satanás está metido allí? Una infidelidad, un divorcio, una escasez. Los hijos desobedientes en droga, el marido en el alcohol. No te sirve nada, todo lo que hace no prospera. Pastores, que yo sé que 1 más 1 son 2 y nada. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar lo que aplicó Jesús. ¿Cuántos están batallando con su mente para hacer el mal? 1, 2, 3. Los demás, gracias por ser santos. Todos vivimos batallando en nuestra mente con el mal. Satanás constantemente nos está lanzando dardos. Y dice la Biblia que la única manera de nosotros retener de hacer el mal es que aprendamos a manejar la palabra eficazmente. Porque ella es viva y va a traer el cambio que necesitamos para no meter la pata. Jesús, por 3 ocasiones de tentación de Satanás, le dijo, escrito está. Para los que están casados y están teniendo problemas de matrimonio, ¿cómo está su espada ahorita? ¿Quién está lanzándole? Pastor, yo vengo para que me ore, yo te puedo orar, pero si tú no manejas la palabra, te vas a llevar el problema igual para tu casa. Porque necesita la palabra para desarticular
la obra de Satanás, que es matar y destruir los matrimonios. 1 Corintios capítulo 7, ahí está uno de las herramientas que Dios nos dio para resolver problemas matrimoniales. Uno es, y va en contra de lo que la sociedad nos ha enseñado. Si tenemos problemas esta noche, usted no cena. La Biblia dice, no deje de tener sexo. Algo tan sencillo y que la gente se pierde por no conocer la palabra de Dios. Pastor, es que mi esposo no se congrega. Si usted sigue leyendo 1 Corintios capítulo 7 dice, si la mujer se santifica, santifica al hombre y santifica a sus hijos. Pastor, es que mi esposa no se congrega. Santifícate tú, porque la Biblia dice que si tú, hombre, te santifica, vas a santificar a tu esposo y vas a santificar a tus hijos. ¿Cuántos tienen esa espada bien afilada? Es que no quiere ir, pastor, ve tú, para que le gane a Satanás. Pastor, es que no quiere orar, ora tú. ¿Para qué? Para que le ganes a Satanás. He escuchado muchísimas historias, pero viví una. Mi papá se endemonió en la casa y mi mamá lo que hizo fue empezar a orar. ¿Sí? Mi mamá lo que hizo fue empezar a orar. Y me acuerdo que mi papá salió por allí endemoniado, que tenía una pistola, y le dijo a mi mamá, cállate que tú vas orando. Ahora, ¿quién habló hoy? ¿Quién? El mismo demonio. ¿Sabe por qué? Porque a él no le conviene que mi mamá aplicara la palabra de Dios. Ora en todo tiempo, dice la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Cuando ella empezó a dar, el demonio empezó a soltar la mente de mi papá. Así pasa con la vida de nuestros hijos. Así pasa con tu vida. Viene el estrés, pero ¿qué tú tienes aquí? ¿Qué te metes para combatir eso? Viene la ansiedad, ¿y qué tú te metes allí? El estrés son pensamientos y la ansiedad son pensamientos que nosotros metemos en nuestra vida y lo hacemos crecer. Jesús dijo, el Cristo está, y dice que Satanás tuvo que irse y vinieron ángeles a servirse. Eso es lo que yo quiero para su vida. De nada nos sirve, escuche esta verdad que le traigo, de nada nos sirve el espíritu sin la palabra. ¿Sabe que hay muchas personas espirituales, pero que no tienen nada de Biblia? De nada sirve el espíritu sin la palabra. Pastor, ¿cómo así? Al fin y al cabo, lo que nos libra del enemigo, ¿verdad? Es la palabra a través del Espíritu Santo. He escuchado a muchas personas, ¿verdad? Tuve una revelación. Sí, tuve una revelación, mi hermano. Échate un bañito con caraquito morado y eso se te quita. ¿Qué es eso, chico? Si le echas un ramazo al niño, son personas que creen en lo espiritual, pero que no viven en la palabra. Tenemos que vivir con lo que la palabra dice. De aquí el rema que tenemos en la iglesia. Si la Biblia lo dice, yo lo hago. Si la Biblia lo dice, yo lo hago para bendición de mi vida, mi familia, mi iglesia, mi comunidad, donde quiera que Dios nos lleve. Por eso de nada nos sirve creer en lo espiritual y no conocer la palabra de Dios. Es muy importante saber manejar bien la palabra de Dios. ¿Qué tal si yo fuera sacado la pistola y aprieto el botón, le sale el peine y hago así y se sale la bala? Quieto, quieto, quieto. Si ellos saben de arma, me van a esperolar porque saben que el arma no le va a hacer nada. Es necesario, ahora no me escucha aquel. ¿Sí me escucha? Sí me escucha. Ajá. Es necesario que nosotros aprendamos, se fue. Aló, ok. Que aprendamos a manejar la espada del espíritu. Pues para hacer frente a nuestro enemigo, todo depende del manejo o la destreza que indicamos de dicha
palabra. Esto nos dará seguridad en nuestro hablar cotidiano con Dios. Para los que están empezando y tienen problemas de fornicación, ¿qué dice la palabra de Dios? Corre. No importa cuántos años tú tengas, corre. La Biblia dice, corre. Si usted lee la Biblia, el único que venció el espíritu de fornicación se llama José. ¿Y sabe por qué? Porque corrió. Lo demás que se quedaron y dijeron, yo soy fuerte, yo soy poderoso. ¿Sabe qué le pasó? Aparatosamente. ¿Será aquí? Sí, será aquí. Hágame cambiármelo para acá. No, aquí está prendido. Aló. Aquí está prendido. Aló, sí, ok. Todos los que se quedaron cayeron aparatosamente. Entonces debemos manejar bien la escritura. Jamás debemos ignorar al enemigo. Sí, hay un enemigo. Dios mío, si no hubiera el enemigo, ¿por qué uno piensa tan mal? Uno en el día tiene más pensamientos malos que buenos. Se nos vienen 50,000 pensamientos malos. ¿Por qué no se nos vienen los pensamientos buenos? Porque hay un enemigo que quiere controlarte a través de los pensamientos. Lo que tú piensas es lo que tú accionas. Jesús nos enseñó a agarrarnos de la palabra y que no debemos ignorar al enemigo. Al contrario, hemos de conocer la palabra de Dios de modo que sepamos quién es nuestro Dios, las promesas que Él nos ha dado y cómo se maneja Satanás en la vida de las personas. Por eso yo quiero darte hoy, quiero hacerte unas cuantas preguntas mientras Alex me ayuda allí y que podamos comprender el por qué se nos está haciendo un poquitico cuesta arriba el plan Conoce a Jesús. ¿Por qué a nivel mundial hay tantos problemas con la Biblia? Usted puede leer un libro de metafísica y la gente no te va a decir nada. Usted puede leer un libro de vudú y no va a decir nada. Usted puede leer un libro de santero y chévere, pero si tú llegas con un libro llamado Biblia a la universidad, si tú llegas ante unos amigos con un libro llamado Biblia. Ahora tú estás leyendo la Biblia. ¿Por qué tanto problemas con la Biblia? Porque la Biblia es viva y eficaz. Dios nos la dio para transformarnos. ¿Por qué tanto problema con la Biblia? Porque Jesús es la palabra de Dios. Mucha gente se pregunta, ¿dónde está Jesús? Jesús es la Biblia. Cuando tú empiezas a leer la Biblia, vas a conseguir a Jesús. Bájale un poquitito. Okay. Jesús es en sí mismo el mensaje de verdad. Juan 1 dice, la verdad era con Dios y Dios, la verdad era con Dios y Él era Dios. Y esa verdad es Jesús. Esa verdad lo que habla es de la palabra de Dios. Si aceptamos a Jesús, tenemos que aceptar también su palabra. Si aceptamos su palabra, lo aceptamos a Él. Tal y como Él nos enseña en Juan capítulo 14, versículo 23. El que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Es contradictorio, por lo tanto, decir, yo amo a Jesús y no obedezco su palabra. Todo aquello que decimos, Jesús es mi Señor y Salvador, tenemos que estar sujetos a la palabra de Dios. Hablé el domingo que Pablo dijo, me es necesario, es obligatorio, tengo que obedecer a ser discípulo porque me lo demanda Jesús. Si lo hago de buena voluntad, voy a tener recompensa. Pero si lo hago de mala voluntad, no hay recompensa. No podemos decir, yo sigo a Jesús y no hacer discípulos, porque la palabra de Dios dice, y hacer discípulos. Su palabra me hace nacer de nuevo. Me alimenta mucho más que un alimento físico. Mateo 4:4. Sana y rescata mi vida. Salmo 107:20.
dirige y renueva mis pensamientos, Salmo 19. Así que puedo estar confiado y completamente seguro de que si nosotros confiamos en lo que Él dice, así va a ser. La palabra de Dios es para bendecirnos, pero después que está en nosotros, es para nosotros llevar bendición. ¿Sí están conmigo? Dios te va a bendecir, Dios te va a dar herramientas y esa palabra en ti va a ser viva y eficaz. Y tú vas a empezar a cambiar, a transformar, a tener poder espiritual. Pero después eso no puede quedarse con nosotros. Él quiere que tú lo des. Hay un enfrentamiento, pero la Biblia dice que el que persevera, Él lo va a guardar. Santiago dice, resiste el diablo obedeciendo mis palabras. Y Él huirá. Mateo 4 lo enseña. Satanás vino y dijo, lánzate, que te va a guardar. Escrito está. Come, escrito está. No solamente del pan vivirá el hombre. Y vino otra vez y Jesús le respondió de igual manera. Ahora, ¿qué tienes en la mente? Si tienes la palabra de Dios y el mes pasado, los amigos no te vinieron, no importa, porque tú vas a seguir persistiendo, porque sabes que la palabra es viva. La palabra de Dios es viva. Y Satanás sabe que si tú hablas, las cosas van a cambiar. La palabra de Dios es eficaz. Y él sabe que si tú te detienes, tu familia se va a quedar donde está. No, se va a transformar. Porque a mucha gente le cuesta ir a los discipulados. Porque Satanás sabe que si ellos se llenan de palabra, van a ser prosperados. Porque la palabra le va a dar poder para derrumbar todas esas fortalezas. Que solamente con la palabra podemos destrozar. Dicen por allí que los hombres que son promiscuos no cambian, siempre y cuando no conozcan la palabra de Dios. ¿Están conmigo? El que le está hablando es uno de ellos. Yo nunca pensé cambiar. Pero cuando choqué con la palabra de Dios, eso me perturbaba por todos lados que yo iba. Cuando la palabra de Dios se me reveló y entendí que había un Dios vivo, y yo estaba con una muchacha, en mi mente, ¿sabe qué es lo que estaba? La fornicación está mala. La fornicación está mala. Yo digo, bendito sea el Creador, ¿para qué aprendí esto? Mi viejo hombre, pero el nuevo, digo, gracias a Dios, porque hoy día tengo una familia. Porque si fuera seguido así y le soy infiel a la pastora, me quita la cabeza. Esa es una verdad que tenemos, que Satanás no quiere, pero el que persevera en fe va a lograr muchas cosas. La palabra no solo es capaz de transformar lo más profundo de nuestro corazón, que lo va a llevar a la verdad, sino también que Él va a transformar las circunstancias que nos rodean, incluyendo la vida de nuestros amigos. Le dije el domingo, los mejores amigos que debe tener una persona que no conoce a Cristo es usted. ¿Sabía por qué? Porque en la hora de la circunstancia mala, Él debería ir a usted, porque usted tiene una palabra viva y eficaz que va a transformar su vida. ¿Cuántos amigos inconversos tiene? Sea más amigos de ellos. Más y más amigos de ellos. No hace mucho me llamó una muchacha de Ocumare. Nos hicimos amigos hace muchísimos años. Y en estos días me llamó, me escribió y me dijo algo y necesito un consejo. Pero si usted me pregunta, ¿verdad? No me esperaba eso. Pero ella sabe que Dios tenía una palabra para ella. La palabra de Dios te cambia, pero también cambia tu entorno. La Biblia o la palabra de Dios o la verdad es relevante, trascendente, suficiente, completa y actual, sea la época de la humanidad donde vivamos, porque es la misma palabra de Dios todopoderoso, revelada de eterno e inmutable. Ella se mantiene, no importa dónde esté. ¿Por qué es importante enseñar a los hijos, a nuestros hijos, la palabra de Dios? Porque eso es lo que lo va a guardar más adelante de todo lo que estamos viviendo.
¿Quién es hombre o mujer? Hoy día lo están confundiendo en nuestra casa. Génesis dijo que Dios nos hizo hombre y mujer. ¿Qué tienes tú? Tú naciste con pipí, tú eres hombre según Dios. Y nosotros le metemos el chi de Dios. Sabía que van a venir 50,000 cosas para que Él cambie su decisión. Pero contra la palabra de Dios, se la acabo de enseñar, todos esos argumentos caen por el piso. Mi pregunta es, ¿será importante conocer la palabra de Dios? ¿Vivir la palabra de Dios? ¿Dar a conocer la palabra de Dios? Quiero darle una de las promesas que está en la Biblia. Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11 dice: porque como desciende a los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace gemir y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, dice Papá Dios, que sale de mi boca. No vuelve vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquellos para que lo envíe. Iglesia, no se canse de llenarse de la palabra, pero más, no se canse de dar palabra. La palabra sale con un fin y lo va a hacer. Si hasta hoy te ha dado pena, Dios te dice, te has perdido de un milagro. Porque en la palabra que he colocado en tu mente, que va a salir por tu boca, hay un milagro. Hoy, suéltala. Porque esa palabra la voy a enviar para hacer un milagro en la vida de tu hijo, de tu hija, de tu hermano, de tu amigo. El profeta Jeremías dijo esto: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23, 29. Toda fortaleza cae con la palabra de Dios. Según Jeremías dice que es como un martillo. Yo le puedo hablar de mí, no sé de usted, pero mi mamá conoció a Jesús teniendo yo como 12, 13 años. Empezó a llenarse de la palabra de Dios y empezó a vaciarla a nosotros. Ya yo estaba apuntando la adolescencia y me agarré una adolescencia desastrosa. Y me porté muy mal, pero ¿sabe qué me mantuvo? No pasar la raya, la palabra que Dios a través de mi mamá había colocado aquí. ¿Sí me están escuchando, iglesia? Fue la palabra la que guardó mi vida. Que me martillaba y me martillaba. Me acuerdo que tuve una novia, tranquilo mi amor, que eso fue en el pasado. Me acuerdo que tuve una novia que me profetizó, porque ella era brujita. Entonces yo siempre le decía, chama, eso es malo. ¿Qué te está haciendo? A Dios no le gusta eso. Y ella una vez me dijo, ay, Dardo, ya de fastidio. Tú vas a ser pastorcito, esas cosas. Porque aunque no vivía la palabra, en mi mente estaba llena de palabra de Dios. Cuando vine a ver una palabra de Dios que mi mamá me metió en la mente, salvó mi vida. Porque ella es, dice Jeremías, como un martillo. ¿Sí? Aunque nuestra mente esté arropada de cemento, la palabra que va a hacer, ¡pum!, le va a dar. ¡Pum! 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 Y usted va a hacer algo malo y se va a recordar lo que mi mamá me dijo de Dios. ¿Sí? Y tú vas a hacer lo malo y reacción y te acuerdas, la palabra dice esto. Y vas a agarrar lo que no es tuyo. Ay, Dios mío, robar es malo. Y vas a mentir y te acuerdas que está Dios al lado tuyo diciéndote, sabes que mentir está malo. Con la palabra de Dios no perdemos, más bien destruimos fortaleza que se caen a punta de martillazo gracias a la palabra de papá. Por eso es que tenemos tanto tropiezo. Porque en nosotros hay poder para ayudar a cambiar esta sociedad a través de la palabra de Dios. Pero en la misma palabra dice, no desmayes, sigue,
persevera, insiste, sigue creyendo, sigue predicando, sigue llevando la palabra de Dios, porque ella tiene poder y es como un martillo. Pan, pan, pan. Nos da y nos da hasta que cumple la función. Karinita es un ejemplo, ¿verdad que sí, Karina? Ya estoy aquí, le dije. Y la palabra, pan, pan, pan. ¿A quién más le pasó eso? ¿Quién más vino luchado con Dios? Yo estoy aquí. Pero vino la palabra ahí. Dios mío. ¿Cuántos abrieron la Biblia estando nuevecito? Dios, háblame. ¿Qué tengo que hacer? Y cuando habló, deja el chisme. Ya va. Esto no es de Dios, esto es del diablo. Lo hizo otra vez. Abrió la palabra y dice: 7 cosas aborrece Dios y 5 de ellas es el chisme. En mi caso fue la fornicación. Muchas veces lo hice. Ese es un truco que utilizamos los nuevos creyentes. Sí, cuando uno está nuevo. Si es Dios real, que me hable. Y uno abre la Biblia y a mí me dijo, ¿verdad? Allá en Efesios capítulo 5, te he escogido para que andes como hijo de luz y no para que andes en fornicación. Yo cerré eso rapidito. Eso es de la suegra. Eso es del diablo. Lo abrí otra vez. Y ¿sabe lo que me decía? Todo es: corre la fornicación, porque ese es el demonio que me llevaba de una pata. Ahora en nosotros, ya que hemos estado en la palabra de Dios, somos libres y estamos llenos de poder. Porque cuando tú sueltas la palabra, ella sale para llevar vida y es eficaz. Si tú lo crees. Mira lo que dice Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibimos la palabra de Dios que oíste de vosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Por qué es importante congregarse? Tesalonicenses aquí lo dice: porque recibimos palabra de Dios que va a traer vida y eficacia en nosotros. Yo no sé usted, pero todavía me pasa. A veces estoy enluchado con la Biblia, con la vida, y vengo acá, empezamos a adorar, se va la cosa. ¿A quién más? A veces estoy así, Dios mío, me pongo a leer la palabra y Dios me empieza a hablar y se me va la cosa. Porque es importante congregarse, porque Dios le habla, nos habla. En una oportunidad de mi vida quería tener un hijo y nada. Saco una prédica, oro, me meto con Dios y Él me pone a escribir una prédica. Estoy allá en Palo Verde, sí, estresado porque la pastora no quedaba embarazada. Yo quería que el servicio se acabara para irnos corriendo a la casa. Y me acuerdo que yo estoy predicando. Dejen el afán, porque los hijos los da Dios. Y cuando digo esto, el Espíritu Santo me dice: eso es para ti, cabezón. Yo dije: ya va, vamos a rebobinarme. Y vi otra vez la nota, no, pero es que esto yo no lo anoté. Dejen la ansiedad, porque los hijos los da Dios en su tiempo. Podemos tener sexo cuantas veces queramos, pero los hijos los da Dios. Ese día, ¿sabe qué hizo esa palabra en mi vida? Yo estaba predicando. Trajo libertad sobre mi vida. Ese día solté la ansiedad y empecé a vivir relajado. Seguí queriendo irme a la casa rápido, pero ya no había la angustia, la ansiedad de que la pastora estuviera embarazada. Y salió embarazada cuando menos lo esperábamos. La palabra, la Biblia, está viva, es poderosa, es relevante, tiene poder y es eficaz para cumplir lo que Dios se ha propuesto a declararla. La palabra de Dios es eficaz sobre los inconversos, produciendo fe en aquellos llamados para la salvación. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: ¿y cómo
Ellos van a saber que hay salvación si nadie le habla la palabra de Dios. Un inconverso, si te presta el oído, háblale. ¿Sabía por qué? Porque ahí Dios va a hacer un milagro. Y si no te paran, ustedes depositen la palabra también, porque eso es un martillo que le va a estar dando. Produciendo el nuevo nacimiento espiritual, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, y Santiago 1, 18. Miren lo que dice Primera de Pedro. Pues ha nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. ¿Por qué usted cree que va a tener vida eterna? Por la palabra de Dios, no por mí. Porque la palabra de Dios dice, si acepta a Jesús va a tener vida eterna. ¿Cuánto cree que van a ser salvos? Levante la mano, levante la mano. ¿Cuánto cree que van a ser salvos? ¿Por qué usted cree que va a ser salvo? La palabra es viva y eficaz, ¿sí o no? ¿No cambió? Antes teníamos miedo de morir, ahora que me venga la muerte y con la suegra y todo, que se la voy a matar de jonrón. Hoy día no me importa que me muera, ¿por qué? Porque yo tengo vida y vida en abundancia gracias a la palabra. Ella tiene poder. Miren lo que dice Santiago 1:18. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo, Jesucristo, por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. La palabra de Dios es viva y es eficaz. En los creyentes, la palabra de Dios también tiene otro poder. Nos lleva a una santificación poderosa para nosotros glorificar a Jesús en la tierra. Juan capítulo 17, versículos 17 y 19 al 19 dice: hazlo santo por la verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo lo envío al mundo, y me entrego por ello como un sacrificio santo, para que tu verdad, es decir, la palabra, pueda hacerlos santos. ¿Cómo nosotros nos hacemos santos? No que te hagan una estatua. Nos hacemos santos a través de conocer la palabra de Dios. Todos hemos sido llamados a ser santos, pero es necesario que la palabra de Dios habite en nosotros para que eso se manifieste. Pastor, ¿qué gano con ser santo? Nada más la gracia, la unción, ángeles a tu alrededor y muchísimas cosas más. Protegido con un propósito, vivo para bendecir y un pocotón de cosas más. ¿Cómo qué? Como lo que dice Primera de Pedro 2:2. ¿Sí? Vamos a estar fuertes porque la palabra de Dios nos alimenta espiritualmente. Hechos capítulo 20, versículo 32 dice que la palabra nos edifica. Dice que la palabra nos guarda del pecado, que es la llave para que Satanás nos zarandee. Salmo 119, 9 al 11. Nos purifica. Los pensamientos malos van así, las cosas malas van disminuyendo y no va dominándola. Efesios 5, 26. Y nos va preparando para toda buena obra, como lo habla segunda de Timoteo 2, del 16 al 17. ¿Será la palabra de Dios importante? Para mí sí. Gracias a ella no tengo problema con mi esposa, porque aprendí a través de ella, que me cambió, que para tener una pelea se necesitan. Entonces cuando ella se pone así, tú sabes, suegra, ¿qué hago yo? Arranco a correr. Le saco mi arma rapidito. ¿Y sabe qué pasa? A ella se le pasa y después nos sentamos a hablar y podemos hablar la cosa, o viceversa. Anteriormente no tenía esa arma. Si tú me decías, yo te iba a decir, ve, y llegábamos a Taceta y ahí las groserías y un poco de cosas más. Es necesario la palabra de Dios, porque a través de ella vamos a asegurar un futuro a nuestros hijos. No es religión, es poder.
que da vida y es eficaz en todo lo que está allí. Hoy día lo estamos viendo. ¿Qué nos está ocurriendo? Que diga la palabra de Dios. Todo lo que dice la palabra de Dios está ocurriendo. Es decir, si tú te quieres jugar una lotería, juégate la Biblia. Porque el 1 más 1 de ella, ahí sí son 2. Si la Biblia lo dice, yo lo hago. Para bendición de mi familia, mi iglesia, mi comunidad o a donde quiera que Dios me lleve. No se le olvide eso. Si la Biblia lo dice, yo lo hago. Porque ella tiene poder para traer vida y no muerte. Para traer poder para nosotros estar bien. ¿Qué necesita tu amigo que anda en la droga? La palabra de Dios. ¿Qué necesita tu hermano que tiene problemas? La palabra de Dios. ¿Qué necesita tu abuela que se va a morir? La palabra de Dios. ¿Qué necesita tu esposo, tu esposa? La palabra de Dios. No te vayas de este mundo sin asegurar eso en tu familia, en tus amigos queridos. Porque la palabra es viva y eficaz. Mi abuela no me dio predicando, pero antes de morir, ella depositó el Espíritu Santo en mi vida. Me puso a aceptar a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Se murió, pero la palabra quedó en mí. Y en su debido momento, ella va a hacer lo que Dios mandó a hacer. Seguimos, iglesia. Pastor, yo no conozco nada de la palabra. Tenemos tríptico para que te llenes tú y llenes a los demás. Ahorita estamos, iglesia, y vamos a permanecer en esta verdad. Hemos sido salvos para bendecir a los demás. Y esa salvación viene de conocer la palabra de Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sin Él no hay vida. En la palabra dice que familia feliz es aquella que empieza con el matrimonio. La Biblia dice que tenemos que arrepentirnos y bautizarnos. Pastor, ya yo me bauticé. El bautizo es un acto de arrepentimiento. Los niños no se bautizan porque no saben. Esa es la verdad que vamos a seguir predicando. Fe y obediencia. ¿Qué es pecado? Pecado es la infracción de la ley. Eso dice la palabra. Pero para el pecado que todos estamos, la palabra dice que Dios nos dio el perdón. Y gracias a su perdón podemos vencer al pecado. Pastor, pero mañana voy a pecar. Pero tienes hoy día la palabra para vencer mañana el pecado. Pastor, ¿cómo hago para tener todo eso? Una palabra que llevamos a la familia feliz: congrégate. Pastor, yo no soy idólatra. ¿Y qué tal el dinero? ¿Lo amas más que a Dios o Dios más que al dinero? Diezmo y ofrenda enseñamos. Un principio de bendición que no solamente financiero, sino de sanidad. Y lo último que llevamos a una familia feliz para que la gente pueda entrar a un discipulado es al Espíritu Santo. ¿Cuántos conocen al Espíritu Santo? Lo puede conocer leyendo la palabra de Dios. ¿Sí? Y Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo, el de verdad, que te va a dar paz, gozo, dominio propio. Pero si la gente no conoce la palabra, no va a experimentar eso. Hoy te reto a que vayas allá a tu casa, que empieces aquí, que ya vamos a orar. ¿Sí? Y si tienes algo de la palabra, rétalo, quiero conocerte. Que no conozca el Espíritu Santo, dile, quiero conocerte. Porque se dice que es verdad, yo te leí, yo quiero conocerte. ¿Sabía cómo yo empecé a conocer lo sobrenatural de Dios? Uno, porque soy gocho. En mi sangre corre ADN gocho. Dice que los gochos son aspirantes. Y empecé a leer la Biblia que dice, y lo que me sigan, estas señales lo seguirán. Y cuando ya estaba listo para ser familia feliz, yo le dije a papá Dios, ahora yo no he conocido nada de esto, pero ahora yo me voy a poner presto para la cosa, pero quiero ver la gloria tuya, a ver si es verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tú no eres mentiroso.
¿Y sabe qué pasó? Empecé a conocer el poder del Espíritu Santo. Porque muchas personas vienen por emoción y se van, pero lo que estamos agarrados de la palabra, vamos a ver cosas sobrenaturales. ¿Sí están conmigo, iglesia? ¿Sí? Así que agárrate de la palabra. Que dile a papá, aquí estoy. Yo no sé usted, pero hay una que me encanta. Cree tú y tu casa serán salvas. Si no la tenía, te la dejo. ¿Sí? La palabra dice, cree tú y tu casa serán salvas. Yo estoy agarrado ahí, Señor, yo te voy a creer. Te voy a creer. Tenemos a dos que no están en la línea, pero aunque yo me muera, sigo creyendo en tu palabra y tu gloria se va a manifestar en ella. En la vida de sus hijos que van a ser mis nietos, en los tataranietos, en los bisnietos. Yo creo en tu palabra que lo que yo haga va a caer en mis 4 generaciones. Por el simple hecho de que tu palabra lo dice. Y si tu palabra lo dice, yo lo creo. Y mi familia se lo va a manifestar. ¿Usted cree en la palabra de Dios?